Mira. Vale. Estamos Bueno, grabando. yo no sé si valdría la pena esperar un poco más porque hay como un par de personas que habían dicho que sí que estarían y todavía no las veo llegar. Y hay una persona de Venezuela fue el Sí, que me está avisó Acelerando porque no me un había dado cuenta. poco la Ujú. grabación. muy rápido, un resumen muy rápido de los titulares, digamos, del módulo y luego, digamos, dar pie un poco bueno, a lo que surja entre nosotros, no sé si hay dudas, preguntas, cosas de que queramos hablar, que nos haya particularmente llamado la atención a lo largo del módulo o incluso de dificultades que hayan podido surgir, etcétera. Y luego también, bueno, al final de todo, si quizá los últimos 5 minutos o menos, pequeño, digamos, introducción al nuevo módulo, módulo número 2 sobre agua. Y también quizá os agradecería, a lo mejor, que si alguien puede tener el tiempo, de manera que yo pueda liberarme de hacerlo, y me dé un poco este aviso, digamos, al final, hacia el final, cuando falten pocos minutos a las 5. Así hacemos esta breve introducción. ¿Qué os parece? Vale. Antonio, te hice coanfitrión Sí, porque es probable que yo tenga que salir antes de 1 hora. Tengo otra reunión programada. de Y si acuerdo. ese es el caso, tú como coanfitrión puedes cerrar la grabación y salir Ujú. del aula cuando sea necesario. De acuerdo, gracias. ¿Vale? Bueno, ¿alguien se anima a tomar el tiempo? Yo puedo hacerlo, es solamente Sí, avisarme cuando falten 5 minutos, básicamente. a A las partir, 6. a las 5, a Cinco, las 5. Bueno, a las 6, sí, perdón. sí, Ok. sí. Estoy uno Serían atrás. los últimos 5 minutos de la sesión. Sí, Eh, Vale. sí. si me permites, Antonio, quiero nada más dar una pequeña introducción siendo esta la primera sesión en vivo, quiero nada más repasar un poco la estructura del curso en cuanto a estas sesiones, ¿no? La idea que tenemos es que hayan 5 sesiones en vivo, como esta, para tratar justamente los puntos claves de cada módulo y dar una vista adelante hacia el siguiente módulo. Eso es lo que Antonio estaba diciendo, ¿verdad? Pero a la vez puedo tomar la oportunidad para repasar un poco qué es lo que se espera de los participantes en el curso, cómo completar el curso, cuáles son los pasos, cuáles son las áreas importantes. Y una de ellas, obviamente, son los foros, ¿no? En los foros se trata de que creamos una comunidad de aprendizaje juntos en la cual compartimos diferentes ideas, preguntas, contactos, recursos, etcétera. Hay un foro principal, que es el foro general del curso. El mismo foro lo pueden acceder desde cada módulo. Es decir, si pican en el foro general bajo cada módulo, van a ir al mismo foro para mantener así una lista constante de todos los temas que se hayan tratado, de todas las conversaciones que se tengan, etcétera. Entonces, esa es una de las partes importantes del curso. La otra es que el contenido del curso está en 2 formatos. Uno es el libro virtual, que lo pueden acceder picando en el libro virtual de cada módulo. Ese libro virtual es importante porque les da como un seguimiento ordenado, una cronología ordenada de cada módulo, y también porque ahí los enlaces están en vivo y es lo último que tenemos como actualización del curso, ¿verdad? Sin embargo, como muchas personas no pueden estar en el Internet constantemente estudiando, también les proveemos un documento en PDF, formato PDF, que ustedes pueden descargar y así estudiar sin estar en línea, sin estar en el Internet todo el tiempo. Ese documento PDF tiene el mismo contenido que el libro virtual, pero a veces los enlaces no te llevan a donde deben llevar y cosas así. Si tienes ese problema, entonces hacer nota
para después ir al libro virtual y poder acceder a esos enlaces. En cada módulo hay 2 actividades que consideramos requisitas para una carta de completación del curso, ¿no? De cada curso. Y esas 2 actividades en cada módulo son la prueba, es una prueba de respuestas múltiples, donde puedes tomar esa prueba, la puedes hacer 2, 3 veces hasta que estés satisfecho. Es decir, no estamos tratando de reprobar a nadie, pero sí queremos que entiendan el material. Entonces, esa prueba con respuestas múltiples tiene esa función. El segundo requisito es una reflexión. En cada módulo se les pide que hagan una reflexión sobre el material que acaban de revisar, cómo lo aplicarían a su vida, cómo lo entienden ustedes, cómo tiene esa referencia, ese material, a ustedes particularmente. Entonces, una reflexión interna de cómo uno se relaciona con el aprendizaje. Esas 2 son los únicos requisitos del curso. Ya acabando los 5 módulos, al final les pedimos que llenen un formulario que es un formulario para darnos ideas, retroalimentación a nosotros de cómo ustedes experimentaron el curso, ¿no? Es una evaluación, vamos a decir. Y acabando esa evaluación y habiendo acabado los 2 requisitos en cada módulo, pueden descargar al final un documento que dice que completaron este curso para que lo utilicen en sus currículum, para que lo pongan lo enmarquen en sus oficinas y cosas así que les puede servir como comprobante de que de hecho ustedes han estudiado y tienen interés en este tema. Eso es básicamente, y bueno, claro, este es uno de 4 cursos que ofrecemos con el propósito de que al acabar los 4 pueden entrar a un taller de diseño donde desarrollar un proyecto en un pequeño grupo de 3, 4 personas, desarrollar un proyecto aplicando todo lo que han aprendido en las 4 dimensiones del curso, que dura generalmente, las 4 sería como un año de estudio, ¿no? Pero igual pueden tomar una por una, como lo están haciendo con la dimensión ecológica, dura 8 semanas, puede haber un poco de extensión de tiempo al final, y si quieren solo la ecológica, ahí está. Y para el resto, para entrar al taller de estudio, al taller de diseño, tienen que acabar todas las 4 dimensiones. Bueno, ese es el repaso general que quería asegurar que eso esté mencionado. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna otra cosa, estaré aquí para responderles. ¿Sí? Digan, ¿tienen alguna pregunta? Sí, María. Yo sí. ¿Es correcto que para acceder al taller de diseño hace falta tener todas las 4 dimensiones antes, justo? Entonces, por ejemplo, yo que estoy empezando ahora y eso el primer curso que hago, probablemente tengo que esperar un año, o sea, el verano próximo podré hacer el El taller de taller, diseño. sí. Sí, el Sí, taller de diseño se ofrece únicamente en lo que es el verano del hemisferio norte, ¿no? Nuestro verano. sí. Es decir, en julio, agosto, por ahí empieza el taller de diseño y únicamente se ofrece en ese periodo, por lo cual, si no acabaste las 4 dimensiones antes de agosto, pues tendrías que acabarlas después y entrar al año siguiente al taller de diseño, precisamente. Sí. Pero se incluye en la cuota, o sea que no, si pago el curso entero, Sí. después no tengo límites de tiempo para acabarlo. No, si pagas el curso entero, cuando acabes las 4 dimensiones, tienes 2 años para cada dimensión. Es decir, si este año sucede algo por lo cual no puedes acabar, puedes regresar sin costo adicional el año que viene y acabar esa dimensión. ¿Sí? Vale, Y perfecto. cuando acabes las 4, puedes entrar al taller. Vale, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Escuché que este curso tiene relación con Costa Rica.
Me Sí, interesaría como saber dónde, con quién, si ellos tienen un desarrollo de permacultura o de algún proyecto en particular, me encantaría quizás poder visitarlo. sí. Tenemos relación con la Universidad Internacional para la Cooperación. Pero esa relación es únicamente en términos de que ellos evalúan el curso, no dan crédito por el curso, no hay crédito académico hasta a la fecha. Es algo muy complicado que no hemos logrado fijar con alguna universidad que den crédito académico, pero la Universidad Internacional para la Cooperación de Costa Rica ofrece muchos cursos sobre la sostenibilidad, sobre el manejo de ecosistemas, sobre el desarrollo sostenible. Te invito a que veas su sitio internet y ahí verás qué cursos se ofrecen. Aparte de eso, con este curso recibes un sello de la Universidad Internacional para la Cooperación, igual como un sello de la UNESCO y un sello de Gaia Education. Esos 3 sellos aparecen en el certificado final. A mí lo que me interesa es visitar sitios donde se esté poniendo en práctica. Sí, ¿Es posible aquí en América Latina o en Colombia, si ustedes saben, o en algún lugar donde pudiera ir a sí, visitar el sí. desarrollo de estos planteamientos? Mira, sobre todo en Colombia hay muchos proyectos de ese índole. Yo sugiero que eso se discuta en los foros. Tal vez Antonio te pueda orientar un poco a algunos proyectos que él conozca. Pero si lo pides en los foros, vas a encontrar bastante. No quiero ahorita pasar mucho tiempo en eso porque creo que Antonio tiene ya algo programado y mejor lo tratamos en el foro para que otros también tengan esa información. ¿Vale? Vale. Bueno, Bueno, pues entonces, si os parece, voy un poco así haciendo lo más rápido posible un poco este resumen de los contenidos del módulo, así como a modo de, así de refresco. Entonces, claramente el objetivo principal del módulo ha sido lo de introducir lo que es las diferentes corrientes de diseño ecológico, ¿no? Con la idea de rediseñar la actividad humana en la Tierra para que sea regenerativa. Entonces hay muchos enfoques, no todos evidentemente están reflejados en el curso, pero lo que digamos parecen como más interesantes hasta ahora. También durante el módulo se introduce un poco lo que es la problemática que hay a nivel ambiental, sobre el tema de la crisis sistémica de la biosfera. Se habla de la pérdida de biodiversidad, de la desertificación, se habla del cambio climático, se habla también sobre la crisis a nivel energético, lo que también se conoce como pico de petróleo. Y también luego se habla de diferentes herramientas, ¿no? de toma de análisis y de toma de decisiones, como lo que son el carbono, la huella ecológica, se habla del planeta feliz. Y también, por último, se habla un poco, ¿no? de ese tipo de diseño que se llama, que enlaza a diferentes escalas para comunidades, ciudades, bioregiones. Así que ese es un poco el resumen de los temas que se han tratado a lo largo del módulo 1. Y entonces, nada, a partir de aquí podamos empezar a conversar de lo que surja. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que no ha sido clara o alguna cosa de que queráis conversar. Bueno, sí, acerca de la huella de carbono, em, yo no encontré la fórmula. Dicen que hay unas fórmulas para cómo medir el impacto que hace la persona sobre un espacio, me pareció que era como metros cuadrados, ¿verdad? Y su capacidad de absorber los desechos en ese espacio. Me pareció entender que eso era la huella de carbono, ¿verdad? Hay una medición exacta que se puede hacer, pero no vi la fórmula, no encontré, es apenas un concepto, digámoslo, pero no la metodología para poder Vale. aplicarla.
Bueno, lo que estabas hablando más bien es la huella ecológica. La huella de carbono es un poco diferente. Y no hay una fórmula sencilla para calcular la huella ecológica. Y de hecho, no es algo que tú puedes poner 4 números ahí y ya tienes el número de la huella ecológica. Normalmente lo que se hace, hay como lo que se llama una calculadoras de huella ecológica. Entonces, esas calculadoras tienen como diferentes apartados, donde tú introduces toda una serie de datos sobre cosas que tú haces en el día a día. Por ejemplo, uso de combustibles. O sea, si coges el coche, ¿cuánto tiempo a la semana o al mes o al año usas el coche? Si coges aviones, si compras ropa de un determinado tipo, tu estilo de alimentación. ¿Entiendes? Hay toda una serie de apartados que están relacionados con la manera en que vivimos realmente, ¿no? Y entonces se introducen estos datos. Normalmente tienes que tener, por ejemplo, las diferentes facturas del gas, de la luz, del agua, a lo largo del año, que normalmente se intenta hacer un cálculo, ¿no? del gasto de una persona, de todos estos recursos a lo largo de un año. Entonces, entrando todos esos datos que te piden, al final te da una cantidad de hectáreas por persona que tú estás usando. Y esto te da la medida, digamos, de la que es tu huella ecológica, ¿no? Y con lo cual tú la puedes comparar con lo que se conoce que ya es la huella ecológica de tu país o de tu ciudad o de tu continente, etcétera. Entonces, va un poco así. Y la huella de carbono, entonces, es otra medida que se puede hacer. Sí, es otra medida porque se refiere más bien a las cantidades las toneladas de CO2 que una determinada actividad está emitiendo. Entonces, pues claramente concurren muchos factores, ¿no? a la determinación también de esto, ¿no? Porque, bueno, como veréis más adelante, porque hay otro concepto que está muy relacionado con esto, que es el tema de la energía incorporada de un producto o de un bien o de un servicio, que básicamente, claro, cualquier actividad que hacemos conlleva un gasto energético, ¿no? Y este gasto energético, claramente, ¿no? Muchas veces no es directo, sino que es indirecto. Hay muchas otras actividades que a veces eh, se dan para que un determinado servicio pueda existir. Por ejemplo, si tienes una mesa que tú lo vas a comprar, no sé, en un almacén, pues ahora ha habido primero la energía solar que ha hecho crecer el árbol que ha producido la madera. Después ha habido la persona, ¿no? Que va a cortar ese árbol con la motosierra, que gasta una cierta cantidad de energía y que también ha gastado una cierta cantidad de energía para ser producida, la misma sierra, y una cierta cantidad de materias primas, ¿no? Y entonces puedes imaginar, ¿no? todo el ciclo, ¿no? de actividades que ha concurrido hasta que tú puedas tener tu mesa en tu casa, ¿no? Y todas esas actividades, pues hay una cantidad de emisiones de energía, bueno, emisiones de CO2 y evidentemente un uso de energía. Entonces, pues la huella de carbono te dice qué cantidad de emisiones se han generado para poder tú tener ese producto en casa. Con lo cual, no es un cálculo sencillo para hacer. Normalmente hacen falta, bueno, pues algún sistema matemático ya preparado que apoye este proceso de calcular esto. No es algo que podamos hacer con el bolígrafo y un papel. Mira, Silvia, busqué rápidamente en la web y ahí te puse un enlace en el chat donde puedes acceder a una calculadora en español sobre cómo eso justamente lo que estás hablando, ¿no? Listo, gracias. Lo miraré. ¿Qué temas os han cautivado más la atención, os ha llamado más la atención de todo lo que se está presentando en el módulo?
Bueno, a mí personalmente la permacultura, pero era ya que algo que ya conocía, pero siempre como me asombra cómo ha sido un poco la que ha empezado todo, ¿no? Como que ha empezado un cambio de enfoque. Entonces, siempre me gusta mucho ver y averiguar nuevas informaciones alrededor de esto. Y en concreto, ¿por qué te llama la atención la permacultura? Más allá de que haya empezado quizá, bueno, a poner atención sobre estos temas. Bueno, aquí no sé si están, porque yo utilicé el PDF, entonces me faltan algunos enlaces y no sé si he visto que hay algunos enlaces sobre los principios Ujú, y mm, creo que sean muy buenas guías por organizar cualquier tipo de trabajo que sea no solo en agricultura, por ejemplo, pero ujú. sino también a nivel Sí. social y que sean muy útiles, unas guías muy útiles por cualquier cosa. Y no sé Ujú, sí. si las otras han podido leer estos principios. Sí, hay cosas, hay videos que no, pero que no abren y hay información que no abre, hay como 5 o 6, pero no sé si fue que también lo miré en el PDF, yo voy a revisar si fue porque estábamos en el PDF o no. Una de las cosas que sí pude abrir fue William McDonough, Ujú, Cradle to Cradle, que me impactó muchísimo. sí. Un diseñador que lo contratan en China para hacer una ciudad Mm, y él muestra el paisaje como está actualmente y cómo va a quedar con los techos verdes y con toda la utilización de los desechos y el reciclaje de estos desechos. Y a mí me parece el modelo de desarrollo, pues en China, que es en ese esquema, hay un esquema que nos ponen donde los que más consumen o los que ya pasaron la línea, los países del mundo que ya pasaron la línea de la relación entre consumo y disponibilidad de la naturaleza, pues está China, es de los más ujú, altos, ¿no? sí. Entonces, este proyecto que se va a hacer en China muestra cómo es posible hacer ciudades pequeñas y con una huella donde se restaura la naturaleza, a Ujú, pesar de casi no tener recursos ya, pues de estar comiéndose el resto del mundo. Eso me pareció fascinante, me impactó muchísimo y me lleva a preguntarme también en todas las cosas que yo hago en mi casa, en la empresa, en la finca, cómo puedo mm, dejar ese paisaje, en mi caso, mejor de lo que estaba, porque a mí me tocó un ujú, peladero de 40 años de vacas y lo estoy restableciendo. ujú. Entonces, me pareció increíble el de la cuna a la cuna, me pareció muy impactante. Todo me impactó mucho, pero en particular ese video me Ujú. dejó con la esperanza de que sí se puede, de que no todo está acabado. Sí, sí, sí. En el fondo es voluntad de hacerlo, básicamente. Porque las herramientas bueno, las tenemos, ¿no? Bueno, supongo que funcionarán todas. No sabemos si todo funcionará, hasta qué punto funcionará, pero tenemos bastante ideas, ¿no? De cómo hacer determinadas cosas de manera diferente y solo hay que hacerlo, realmente. Eh, pues yo conocía un poco el término de permacultura muy por encima y también como María había investigado varias cositas, pero me impactó el saber que la permacultura no era el centro de todo. Yo lo había visto como única. Y al mirar todos esos conceptos, inclusive que nacieron hasta antes de la permacultura, dije, wow, o sea, realmente hay mucha gente que lleva muchos años trabajando en el diseño Cierto, sostenible y sí. no lo conocía. Realmente eso me ha impactado mucho y pues positivamente queda uno como
diciendo, wow, hay mucho todavía por hacer, ¿no? Y hay muchísimas herramientas, demasiadas, no demasiadas, hay hartas por donde comenzar y trabajar. Otra cosa que me impactó, no sé si es el mismo video que dice Silvia, o cuando están trabajando en una comunidad en el desierto, creo que es con Jeff Lawton, y como ni siquiera hay agua en el sistema, porque el agua es salubre, o sea, es salada, y cómo empiezan a generar toda esa vida, ese verde, en algo que uno lo ve casi imposible. Y aquí en América, yo hablo de Colombia, donde estamos nosotros, uno ve el verde en todos lados. Entonces dice, wow, o sea, nosotros estamos en un mundo privilegiado en estas zonas tropicales y hemos hecho realmente un muy mal uso de ellas. O sea, todo lo hemos convertido en jardines bonitos, comida no hay lotes baldíos, en donde uno lo llama malezas, donde simplemente es pasarle una guaña y quitar esto porque se ve feo, y hablamos de pobreza y de que no hay comida. Entonces, a mí me impactó el ver ese desierto con esas comunidades en donde de la nada empiezan a generar alimentos y nosotros acá lo tenemos todo listo. O sea, nos ha faltado es como, no sé, como un movimiento interno, pienso yo, ¿sí? Y como hacer el clic y despertar, ¿sí? Y que eso sea comunitario para darnos cuenta de las grandes posibilidades que tenemos nosotros para una sostenibilidad, no solo para nosotros, ¿no? O sea, estoy como impactada con eso y viendo que nosotros estamos, si se puede decir, utilizando mal nuestros recursos. Desde luego. Sí, sí. De hecho, la palabra recurso es bastante importante aquí, ¿no? La palabra recurso, porque especialmente en permacultura, una de las cosas que nos enseñan es de verlo todo como un recurso, ¿no? Y esto quizá es un poco la clave de por qué en esa situación ahí del desierto pudieron hacer esto. De alguna manera ellos aprovecharon realmente los recursos que tienen ahí, ¿no? Que se pueden considerar muy escasos, pero existen, ¿no? Entonces, la manera de buscar la forma óptima de emplear esos recursos escasos para crear una situación, digamos, bueno, otra vez de abundancia, ¿no? Partiendo de una situación de escasez, por lo menos visto desde otros ojos, desde otra manera de evaluar la situación, ¿no? Y evidentemente, cuando hablamos de situaciones, ¿no? Como la tú que estabas describiendo en Colombia, claramente, ¿no? Hay este tema, ¿no? De cómo nos basamos mucho en lo que es el mundo de la sociedad capitalista, que nos dice que tenemos que tener toda una serie de recursos hechos de una determinada manera, que vienen de determinados sitios. De alguna manera nos obliga a tener necesidades que no se pueden cumplir localmente con las cosas que ya tenemos, ¿no? Entonces luego se crean situaciones de ese tipo, ¿no? Y de alguna manera incluso se desprecian determinados recursos que ya existen, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de un cambio de mentalidad, ¿no? De un cambio de enfoque. Okay. Y tener quizá también la información correcta, ¿no? Sobre cómo realmente mirar de una manera diferente, ¿no? Lo que ya tenemos. Sí, así. Juntamente con la capacidad luego para saberlo aprovechar. Sobre el tema de la crisis del petróleo, ¿habíais leído cosas anteriormente? ¿Es un tema nuevo para vosotras? ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis encontrado esta información? Bueno, yo me lo imaginaba. Obviamente es un recurso limitado y me lo podía imaginar, pero en el videíto de Cuba que mandaron ahora hoy, que lo pude ver esta mañana, me doy cuenta que está mucho más cerca. Yo sí veo como
hay que cambiar. La cultura tiene que cambiar, el golpe es durísimo a la cultura, las personas que no se dan cuenta de lo que viene, el golpe es tremendo y yo creo que hay que hacerlo ya, no hay que esperar a que se acabe, obviamente, sino es un tema de conciencia, no hay duda de que el recurso es limitado y de que nos creemos los dueños de la tierra y nosotros no somos capaces de hacer ni agua, ni aire, ni tierra, ni, ni petróleo, no somos capaces de hacer computadores, pero no los recursos básicos. Entonces, me parece que a mí me impactó muchísimo todo el cuento del pico del petróleo y creo que hay que empezar a buscar cómo hacerlo. Cierto. Sí, en el vídeo de Cuba realmente es bastante, de alguna manera, aclaratorio, ¿no? Sobre el tipo de situación en que podemos fácilmente encontrarnos ya no a nivel de una isla, sino a nivel ya de un continente, ¿no? O a nivel global incluso, ¿no? Muchas veces pensamos que estos son tipos de escenarios que son muy difíciles, que ocurran, pero quizá no están tan lejanos, ¿no? De suceder a una escala bastante más grande, ¿no? Y con las consecuencias que puedan llegar a tener. Y quizá el problema es también que si sucediera algo así, tampoco no tendríamos cómo salir del paso de manera fácil, ¿no? En un corto plazo, ¿no? Porque nos faltan un poco las estructuras de apoyo para suplir a todo lo que nos aporta este tipo, ¿no? de tecnología, ¿no? Basada en el petróleo. Estos datos se refieren también al uso del petróleo por la producción de material plástico, por ejemplo, o Bueno, cualquier cosa realmente, cualquier cosa. porque el petróleo se usa para todo, realmente. Mm. Se usa como combustible, se usa para producir materiales plásticos y, bueno, una infinidad de cosas, realmente, que están en todas partes, ¿no? Y con lo cual el impacto, ¿no? El impacto, por ejemplo, del aumento del coste del petróleo, ¿no? Que ahora todavía tiene un coste relativamente bajo, está por debajo de los $80 al barril. Y entonces, no sé si os acordáis en 2008, cuando hubo el aumento hasta $150, ¿no? Digamos, se paró, básicamente fue el principio de la gran burbuja económica, de la última gran burbuja económica, ¿no? Digamos, a nivel mundial. Aunque esto no se reconoció oficialmente, ¿no? Que podía haber sido por esto. Bueno, hubo mucho más cosas, evidentemente, ¿no? Pero de alguna manera esto fue como un factor bastante importante. Antonio, Sí, estoy aquí nos todavía, acaba ¿eh? No de me llegar. no me ves, pero estoy aquí. No te vemos. Es que me acaba de llegar un mensaje de Ricardo Palomino. Ah, Pregunta, ¿sabes algo de la conferencia? ¿Se está realizando? Creo que está perdido. ay, pobre. Claro, él tendría que entrar en el aula y cuando entra en el espacio, digamos, del diseño ecológico, ahí luego bajando un poco, están un poco el enlace para Espérame, entrar en la ¿cómo le conferencia. decimos? Es que él lo mandó a través por el chat, creo que lo mandó. Sí, Mira, vía Gaia Education. No sé si tú le Lisbeth, puedes. les puse el enlace ahí en el chat. ¿Se lo puedes compartir a Ricardo? Por email, quiero decir. Lo habrá mandado por email, pero digo, yo acabo de poner el Lo enlace en el mandó, chat. Sí. pero el mensaje lo mandó por la plataforma de Vale, ahora Gaia. se lo envío. Ah, A ver ok. si lo logramos ubicar. Sí, porque dice Vale. a través de Gaia Education, me dice el email. Ah, Pero bien. mi email me lo mandó la forma de Gaia. Ajá. De hecho, el enlace para las sesiones en vivo siempre será el mismo. Por eso ahí en la cronología del curso, la cronología del tiempo del curso, ahí dice
pica aquí o algo parecido, siempre es el mismo, aunque únicamente tenemos que acordar es la fecha que Antonio nos dará los siguientes después, pero si no, ese es el mismo enlace. Hola Silvia, nunca he usado Zoom, lo que hice fue bajar. Ay, caramba, ¿cómo le podríamos decir? Sí, porque teníamos una Antonio ya cita con él. está, Antonio Sí, ya no, le está mandando sí, mensaje ya lo he enviado. sí. Ok. Listo. Listo. Gracias, Lisette. Bueno, a mí me parece tan impactante lo que queda de tiempo, lo que está pasando cuando nos damos cuenta de lo limitado de los recursos y de la velocidad en que los consumimos. Que dada mi edad, yo me pregunto mucho a qué le doy prioridad a los años que me queda, porque tengo una gama de posibilidades inmensa de hacer cosas muy grande, inmensa, inmensa, ¿sí? Todavía tengo salud, todavía tengo energía, pero el tiempo es corto, me queda poca vida, pues, comparado con María o comparado con Lisette, que yo veo que están jóvenes, ¿no? Y que tienen muchos años para desarrollar proyectos grandes. Yo ya desarrollé muchos y me queda poco tiempo para desarrollar. Entonces, este curso que anhelaba tomar hace muchos años y bueno, ahorita me desocupé un poquito para poder hacerlo, me da esa fuerte reflexión, esa fuerte pregunta de realmente mis 24 horas o mis 18 horas de trabajo al día que tengo, ¿a qué las quiero dedicar? ¿Cuál es la huella realmente que yo quiero dejar? Una nueva huella que quiero construir y dejar porque veo los niños rurales, las escuelas, cómo se pierden, están totalmente perdidos, perdidos. Sí salen de su casa a la escuela y lo que hacen es dejar el campo, dejar el aprecio por el alimento, por la producción, por lo pequeño, por todo lo que estamos mirando que es necesario. Como lo importante es el mundo de las computadoras, y entonces, como nosotros que todavía podríamos hacer una huella aquí en Colombia, me encantaría de verdad poder unirme con los colombianos que están en este camino y poder hacer una huella, dejar una huella. Sí, 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 la vida no lo permite. Yo sí estoy muy entusiasta en esto y muy impactada con la información que me han mandado, profundamente impactada. ¿Y tienes alguna idea concreta que estás explorando sobre qué te gustaría dedicarte? Sí, 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 tengo ideas concretas, varias. Tengo que elegir una. Sí, yo tengo una tierra que se puede desarrollar y hace 6 años, 7 años estoy dándole vueltas y no me atrevo. Lo único que me ha atrevido es a mover el agua. Afortunadamente leí por ahí que era lo primero que había que diseñar. Es mover el agua en un sitio escaso de agua y con problemas de agua, pero ahí voy. Hice mi primer swale, hice mi primer, sí, pozos, unos fracasaron, otros no. Pero en fin, y yo quisiera hacer aquí una comunidad. Y una comunidad de servicio a los niños rurales que puedan venir en las tardes y tener una escuela. Yo soy voluntaria, yo soy empresaria, pero también soy voluntaria de muchos trabajos. Entonces me encantaría hacer un voluntariado, me encantaría contactarme pues con la juventud y a crear ese voluntariado hacia los niños del campo, que de hecho ya hay algo, pero pues me faltan los contactos, me falta todo como estoy sola en este proyecto todavía. Tengo un grupito con el que revisamos cohousing, pero las veo muy urbanas, las veo todavía muy lejos de entender la crisis del petróleo, tengo que pasarles la información, las veo todavía muy exigentes, digamos, en una tercera edad muy cómoda, cuando a mí lo que me interesa es una tercera edad llena de sabiduría para dar un legado que valga la pena. Entonces no estamos muy de acuerdo por eso y necesito equipo y no tengo equipo. Interesante, interesante. Bueno, claro, a lo mejor tendrás que ampliar un poco tu radio, ¿no? Para buscar el equipo, ¿no? Y quizá a lo mejor rodearte de gente más joven, quizá. Gente que mejor puede estar más abierta, ¿no? A determinadas maneras de ver el mundo hoy en día.
Silvia, te puse un enlace ahí en el chat nuevamente para las ecoaldeas. Yo sé que en Colombia hay un número enorme de ecoaldeas, 6, 7, no sé cuántas. Cuando digo enorme quiero decir relativo, ¿no? Pero hay varias y en ese enlace que te puse puedes hacer una búsqueda en el país, en el tipo de proyectos, etcétera, y creo que así podrás empezar a conectar con, de hecho, las ecoaldeas hay gente de todas las edades, pero ahí vas a encontrar también mucho movimiento de juventud y de sostenibilidad en general. Gracias. Ya recorrí como 6, pero seguiré Bien. buscando. Ah, ya, entonces ya sabes. Recorrí, pero no, pero hay que Ya. buscar más. Claro que sí, pero también visitando esos lugares te puedes conectar con otros, ellos te pueden referir a otros lugares que están haciendo Sí. trabajo similar. Las reservas de las reservas de los, ¿cómo es? Reservas De la sociedad civil. Sí, Las esa como reservas ahí de en la el sociedad Darién civil. hay una y creo que hay otra más al sur de Colombia. También hay grupos de ese tipo que están haciendo conservación o restauración de ecosistemas a un nivel más grande que las ecoaldeas. Las ecoaldeas es un pequeño grupo en general, pero estos grupos de regeneración, ¿cómo? Ay, caramba, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, tú sabrás, estás en Colombia, ahí los encuentras. Buscaré. Gracias. Antonio, me disculpo, tengo que salir porque tengo otra Sí, cita que va a empezar en 5 minutos y quiero estar ahí presente, de ¿no? acuerdo. Pero los dejo, qué gusto conocerlas aquí en este foro y espero que sigan disfrutando y aprendiendo y dándonos retroalimentación también sobre el curso, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos hacer que esto llegue a cuantas más personas posibles. Entonces, gracias Gracias. Buena y tarde. a la otra. Hasta luego, Giovanni. Buenas Chao. tardes. Entonces, ¿qué más inquietudes? Yo ¿Qué es lo, tengo, Sí, sí, sigue. tengo una que entre las cosas que habíamos visto durante ese módulo y hay también un pequeño como, espera que lo tengo que encontrar, no me acuerdo si son 17, los 17 objetivos por la sostenibilidad, Sí, del desarrollo sostenible. estos, entre estos hay economic growth. Sí, sí. Y entonces como quizás no os habéis entendido bien. O sea, que los otros me parece que en general están bien y están alineados con el resto de las cosas, pero como que si todavía Sí, el crecimiento económico sí. todavía tiene que ser entendido también Mm. da, da los estudiosos, bueno, más que de los estudiosos, de los economistas, imagino. Ujú. ¿La pregunta cuál es? No, no, Ah, solo una reflexión, entonces quería saber si... sí, mira, justamente esto que dices ha sido objeto de... yo creo que sigue siendo objeto de un poco de controversia, ¿no? Porque hay gente que ha escrito artículos, ¿no? Justamente señalizando, ¿no? De cómo puede ser, ¿no? Que dentro de una campaña tan amplia sobre, bueno, el desarrollo sostenible, ¿no? Se está hablando sobre de crecimiento, ¿no? Em, Ujú, pero bueno, esto de alguna manera nos da un poco la visión de quién hace esas cosas. mm, Que es un... o sea, en el fondo, ya, bueno, la palabra ya del desarrollo sostenible en sí es una contradicción un poco, ¿no? sí. Desde el principio lo ha sido, ¿no? Pero como nos estamos moviendo todavía en una economía capitalista, es como que
abandonar determinados conceptos como que todavía no estaba lista, ¿no? La sociedad, este tipo de sociedad, por lo menos. Entonces, sienten la necesidad de hablar de esto para no asustar al resto del planeta, ¿no? Bueno, es una cosa delicada, desde luego, ¿no? Y desde luego no... Quizá esto nos da también la medida de que no hay un acuerdo realmente a nivel planetario, ¿no? Sobre cómo hay que proceder, ¿no? Para que las cosas cambien, ¿no? Todo se puede tocar menos determinadas cosas, ¿no? De momento. El petróleo y la economía en general. Claro, claro, es un poco, son temas muy críticos que... sí, y luego, claro, el problema es que en el fondo no hay sistemas en este momento que también puedan sustituir esos grandes sistemas. Ahí está la problemática quizá, ¿no? Porque, bueno, no están porque no se han querido poner en marcha, quiero decir, porque las ideas ya existen y ya hemos visto las herramientas existen. Lo que pasa es que, claro, si mañana cayera, ¿no? De repente no pudiéramos acceder al petróleo, la gasolina está cerrada, pues ¿qué hacemos? ¿No? Porque la comida viene de lejos, ¿no? Por ejemplo, los supermercados tienen de 3 a 5 días de stock, con lo cual sería un problema muy grande, ¿no? Digamos, si de repente hubiese un corte, ¿no? En el suministro de combustible, ¿no? De gas, de carbón, de petróleo, ¿no? Sería como un problema muy grave, ¿no? Y no estamos preparados, ¿no? Aunque sabemos que tenemos que quitarnos de encima, ¿no? Pero claro, habría destrucciones bastante grandes. Pero desde luego, ¿no? Claro, es importante cuestionar, ¿no? Determinadas cosas que no llegan, digamos, desde estos estamentos tan grandes, ¿no? Que parece que se están reorientando, ¿no? A cambiar las cosas, ¿no? Pero luego, ¿no? Si lo lees con detención, ¿no? Ves que hay cosas, ¿no? Que están ahí todavía, ¿no? Que son muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? Estos días, a principio de enero, se ha declarado en Barcelona la emergencia climática por el ayuntamiento. Y una compañera que está muy cercana, siguiendo un poco todo esto, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Que en cambio el plan de cambio urbanístico metropolitano, que también se tiene que aprobar dentro de poco, no ha hecho caso de esto, de la emergencia climática, con lo cual, por lo visto, sigue manteniendo toda una serie de medidas que son las de siempre, como a nivel de construcción de infraestructuras, de uso de cemento, de carreteras, etcétera, ¿no? Que no tiene en cuenta, ¿no? Entonces, siempre hay como este desfase entre primero entre los activistas y lo que es el mundo convencional, pero luego dentro también del mundo convencional hay diferentes velocidades, ¿no? en que van todas estas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco la complejidad, ¿no? del sistema en que vivimos. Y, bueno, aprovecho para decir que faltan 6 minutos a las 6. Ok, gracias. Y también estaba pensando como yo sé un poquito de transición, pero no muchísimo, la verdad, y como el manual este se propone como alejarse, digamos, de esa dependencia del petróleo. ¿Se ofrecen soluciones de gran escala a este problema o al interno del movimiento de transición o no? Bueno, a ver, el movimiento de transición, que también hay que decir que últimamente está un poco, ya no es tan activo como lo era hace unos años, que ha habido unos años de bastante actividad, de expansión en todo el planeta, y hace unos pocos años que ya las iniciativas de transición por lo menos están un poco de capa caída, hay que decirlo. Pero lo que se plantea, claro, el movimiento de transición, por su parte, aboga para un tipo de estrategia a nivel local, especialmente.
De alguna manera es una manera de empoderar a las personas que viven en determinado lugar a empezar a prepararse para vivir con los efectos del cambio climático y los efectos de la caída de suministro de combustibles fósiles, ¿no? Pero evidentemente esta es un tipo de estrategia que no puede ser sola, no puede funcionar sola, sino que tiene que ir de acuerdo, digamos, con determinadas otras estrategias que se tomen ya en ámbitos más amplios. Y el movimiento de transición en su momento, ¿no? Reconoce esto también. O sea, por un lado tenemos que, de alguna manera, a encontrar una base de funcionamiento a nivel local, teniendo en cuenta las instituciones. Estamos hablando de ayuntamientos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el Estado y la comunidad internacional también tienen que empezar a tomar determinadas medidas. Porque en el fondo siempre estamos todos conectados e interrelacionados. O sea, con lo cual es muy difícil, ¿no?, que determinadas cosas tengan un efecto duradero e importante si no hay un cambio un poco en todas las regiones del sistema, en todos los diferentes círculos de influencias. Gracias. Si no hay más comentarios, quizá, no sé, haría un poco de, sí, un mínimo de introducción al módulo 2, para ver un poco, que claro, en el módulo 2 ya entraremos un poco más en detalle, ¿no?, en temas concretos, ¿no?, que normalmente se abarcan desde el diseño ecológico. Y entonces, evidentemente, todo empieza siempre poco por lo que es la observación, ¿no?, de la realidad del agua y de lo que es el ciclo hidrológico del agua, que es un poco este ciclo a nivel global que nos trae el agua, desde las zonas más húmedas hasta las más secas, y luego, bueno, vuelve el agua que del mar, pasa por la tierra y vuelve al mar, pasando por muchos otros lugares. La importancia del manejo de las cuencas hidrográficas a nivel de diseño ecológico, ¿no?, de la zona donde vivimos. Y esto tiene en cuenta, evidentemente, también las zonas urbanas, porque las zonas urbanas también están dentro de cuencas hidrográficas, pero también las zonas que también viven más cerca de la naturaleza o zonas más rurales. Y también qué enfoques sistémicos, ¿no?, podemos adoptar a la hora de planificar el agua tanto a nivel doméstico y a nivel comunitario. Hay toda una serie de guías, ¿no?, de medidas que es importante saber, conocer y tener en cuenta. Luego hay un apartado bastante importante, grande, donde se habla un poco de lo que, bueno, aquí se llama la ingeniería ecológica aplicada al agua, que son básicamente los sistemas de depuración de aguas residuales. Porque hoy en día estamos trabajando con sistemas de depuración que son muy grandes, especialmente en las grandes ciudades, y que no son muy naturales en absoluto, y que además no están muy bien diseñados para tener en cuenta, ¿no?, de eventos, por ejemplo, de lluvias muy fuertes, donde hay una acumulación de agua muy grande. Entonces esos sistemas de depuración luego desbordan lo que son los sistemas de depuración urbanos. Y entonces es importante tener en cuenta otro tipo de sistemas. Y luego también hay algunas herramientas también de toma de decisiones para qué tipo de sistemas son más adecuados, ¿no?, para la comunidad en que vives o el proyecto en que estás. Que quizá, bueno, esto realmente es una parte interesante. Entonces, bueno, el tema del agua realmente es un tema clave. Ya os lo comentaba también en el correo que os envié antes, ¿no?, de introducción al módulo 2. Y normalmente cuando se hace un diseño ecológico es una de las primeras cosas, bueno, la primera cosa realmente que hay que tener en cuenta. Antes Silvia lo comentaba. Y así que, bueno, es un módulo muy interesante, es un poco técnico en determinados aspectos. Así que, bueno, os invito, nada, cualquier duda que podáis tener, pues yo aquí me tenéis para intentar apoyaros en vuestro camino de exploración del diseño ecológico. Y aquí vemos que tenemos una persona que se ha sumado. Ricardo, ¿eres tú?
¿Nos oyes, Ricardo? Hola. Ay, pobre. Sí. Mm. Yo empecé muy temprano para que no me pasara eso, porque tenía el miedo de que me pasara lo mismo. Claro, Hasta que claro. lo logré. Bueno, no sé, son ya las 6. Teóricamente tendríamos que dar por terminada este encuentro. Y me sabe Una muy mal pregunta, porque... una preguntita, por favor, ¿sí? Para Sí, sí, por comunicarse favor, sí. las inquietudes, vi un chat grupal que encontré hoy, un foro abierto, creo que se llama. ¿Es Sí. a través de eso o es a través de enviarte al correo nuestras inquietudes? ¿O cuál es el mejor mecanismo para comunicarse en el proceso contigo? Yo, diría, yo diría que ambos mecanismos son buenos. Lo que pasa que a veces hay temáticas que a lo mejor está bien que todo el mundo eh, las vea, ¿no? Porque a lo mejor también pueden aportar su perspectiva. Entonces, lo que decía Giovanni inicialmente era esto, ¿no? De intentar de crear esta comunidad virtual de aprendizaje. Y esto, una manera de hacerlo es a través del foro y aportando ahí lo que son inquietudes, propuestas, páginas web, vídeos, libros, todo lo que caiga bajo nuestra atención durante este periodo, ¿no? En que estemos juntos. Ponerlo ahí porque luego esto a lo mejor puede ser un estímulo para otra persona, ¿no? Para poder también interactuar y aportar las cosas que esta persona encuentre. Así que, Ok. y luego evidentemente si hay comunicaciones concretas, puntuales, que a lo mejor pensáis que no es necesario que todo el mundo las vea, pues evidentemente os podéis dirigir a mí de manera particular, no hay problema. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces damos por terminada este encuentro y nada, Sí. pues Se puede seguimos. dejar abierto? Es que nosotros con Ricardo teníamos una cita para trabajar después de esta reunión. Él me dijo que si nos encontrábamos para trabajar un poco y otra persona más, alguien de España y él de Venezuela. Entonces, como no ha podido entrar, esto puede quedar abierto un ratico a ver si lo logra. En principio no. Sería mejor No. que, que utilizáis Zoom, pero desde la página web de Zoom, porque desde ahí también podéis abrir una sesión Que es y, gratis, y la podéis primera parte. invitar a otras personas a trabajar o con Skype. No sé si conocéis esta Ok, otra herramienta. Mm. Pero en listo. principio no, esto lo tendría que cerrar. Bueno, Sí, la versión gratuita de Zoom te permite llamar por 40 minutos. Después Sí, interrumpe exacto. y tienes que crear otro enlace. Pero lo puedes hacer al infinito, o sea, solo tienes interrupciones. busca uno en Google, Zoom, lo baja, se mete y ahí. ¿Sí? Sí, Sí, hay que entrar en la página web de Zoom. Ahí te Mm. explican cómo Ok, hacerlo. ok, gracias. Buscaré la De forma. nada. Ujú. Bueno, Bueno, pues gracias. hasta pronto. Hasta pronto y gracias. Adiós. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.